Territorio de Wyoming, octubre de 1872. ¿Cuánto vale un plato de comida cuando es el último que tienes? Samuel Briggs no se hizo esa pregunta cuando el extraño llegó a su puerta. No había tiempo para calcular. Solo había un hombre con hambre, una mesa con poco, y una decisión que se toma en un segundo y que dura para siempre. Lo que Samuel no sabía era que alguien estaba mirando, y que al amanecer siguiente, 250 hombres armados rodearon su rancho, no para tomar lo que les debía, sino para devolver lo que él nunca supo que había dado. El otoño en Wyoming llega con una honestidad brutal, no avisa con suavidad ni concede el periodo de gracia que otras estaciones ofrecen en otros lugares. Simplemente aparece. Un día el aire es tibio y al siguiente corta, y los árboles que ayer eran verdes amanecen amarillos, como si hubieran tomado una decisión durante la noche que no admite revisión. El cielo se vuelve de un azul más profundo y más frío. El viento baja de las montañas del norte, con el olor específico de la nieve, que todavía no ha caído pero que ya está en camino. Samuel Briggs conocía ese olor de memoria. Lo conocía de la misma manera en que conocía cada metro de sus 400 acres, no con el conocimiento orgulloso del propietario próspero, sino con el conocimiento íntimo y a veces doloroso del hombre que ha luchado por cada pedazo de esa tierra durante 12 años y que sabe exactamente cuánto ha costado y cuánto falta todavía. Ese octubre, lo que faltaba era más de lo habitual. El verano había sido seco, no la sequía dramática y total que arruina todo de golpe, sino la sequía lenta y silenciosa que va quitando sin que uno se dé cuenta hasta que llega el otoño y hace el recuento y descubre que el pasto rindió la mitad de lo esperado, que el ganado llegó al mes de octubre más flaco de lo que debería, que las reservas de grano que pensaba tener para el invierno alcanzarían quizás hasta enero si era cuidadoso, pero no más. Su mujer, Clara, había muerto 3 años antes. Sus 2 hijos, Thomas de 16 y Ann de 13, dormían en el cuarto del fondo de la cabaña cuando el extraño llegó. Era pasada la hora de cenar. Samuel estaba frente a la chimenea con los registros del ganado en las manos y los números que no cuadraban mirándolo desde el papel, con esa indiferencia cruel que tienen los números cuando dicen verdades que uno preferiría no escuchar. Había comido poco esa noche. Los 3 habían comido poco porque Samuel había empezado a racionar las reservas 2 semanas antes sin decírselo a los niños con esas palabras, solo sirviendo los platos con una generosidad calculada que esperaba pareciera natural. Los golpes en la puerta lo tomaron por sorpresa. 3. Irregulares. No el golpe urgente del peligro, ni el golpe confiado del conocido. Algo intermedio, del tipo que produce una mano que duda antes de decidirse. Samuel dejó los registros, tomó el rifle junto a la puerta, no con agresividad, simplemente porque era lo que un hombre solo con 2 hijos hacía en el territorio cuando alguien golpeaba de noche. Abrió despacio. El hombre en el umbral era viejo, no de la vejez que da dignidad automáticamente, sino de la vejez que da el territorio a los hombres que han vivido en él demasiado tiempo con demasiado poco. Delgado hasta el punto en que la ropa le colgaba de los hombros como ropa tendida en un alambre. Barba blanca larga y sin orden. Los ojos, oscuros, profundos, con algo en ellos que el cansancio no había logrado apagar completamente. Miraban a Samuel con una expresión que no era súplica exactamente, pero que tampoco estaba lejos de ella. Llevaba un abrigo que había sido bueno 20 años antes y que el tiempo había convertido en algo que todavía cumplía su función si uno no le pedía demasiado. Las botas estaban tan gastadas que Samuel podía ver en la derecha, el lugar donde el cuero había empezado a separarse de la suela. No llevaba caballo visible, no llevaba armas visibles, llevaba un sombrero que sostenía en la mano izquierda con un gesto que era. Samuel lo reconoció de inmediato, el gesto de alguien que fue educado en la cortesía y que la mantiene incluso cuando ya no tiene nada más que mantener. «Buenas noches», dijo el hombre. Su voz era grave y tranquila, con un acento que Samuel no supo ubicar con precisión. No era del este, no era del sur, no era exactamente del territorio.
Era el acento de los hombres que han pasado tanto tiempo moviéndose que ya no pertenecen a ningún sonido particular. Lamento la hora. Vine caminando desde el río y tardé más de lo que calculé. ¿Qué necesita?, preguntó Samuel. No con hostilidad, con la directitud de los hombres que tienen poco tiempo para rodeos. Comida, si puede ser, dijo el hombre. Lo que tenga, no soy difícil. Samuel lo miró durante un momento. Miras a ese hombre y haces el cálculo que cualquier hombre en tu situación haría. Las reservas que alcanzan hasta enero si eres cuidadoso. Los 2 hijos en el cuarto del fondo. El invierno que huele a nieve en el viento del norte. Haces el cálculo y el cálculo dice que no tienes para dar. Y luego miras las botas con las suelas separándose y los ojos que el cansancio no ha podido apagar del todo. Y entiendes que el cálculo no es lo único que existe. Entre, dijo Samuel, y se hizo a un lado. Lo que quedaba de la cena era poco. Frijoles con tocino, más frijoles que tocino, y pan de maíz que Anne había hecho esa mañana y que ya estaba endureciendo. Samuel lo puso todo sobre la mesa sin disculparse por la cantidad ni por la calidad. El hombre se sentó con la naturalidad tranquila de alguien que ha aprendido a recibir lo que hay sin requerir más. Comió despacio, con la atención de quien saborea cada bocado, no por gula, sino por gratitud. La gratitud específica del hambre real, que convierte la comida más simple en algo que merece toda la presencia. Samuel se sentó al otro lado de la mesa con una taza de café que era la última que le quedaba para esa noche. No comió. No tenía sentido mencionar que lo que el hombre estaba comiendo era lo último que había en la olla. ¿Viene de lejos?, preguntó Samuel, más por llenar el silencio que por curiosidad real. De más lejos de lo que parece, dijo el hombre sin levantar los ojos del plato. Y voy a más lejos todavía. ¿A dónde? El hombre sí levantó los ojos entonces. Miró a Samuel con esa mirada que tenía, profunda y tranquila, y con algo detrás que Samuel no sabía leer todavía. Al norte, dijo. Tengo gente esperando. En este tiempo, dijo Samuel, el norte va a estar cerrado en 2 semanas. Lo sé, dijo el hombre. Por eso camino. Samuel asintió. No preguntó más. Los hombres del territorio tenían sus razones y sus caminos, y la mayoría de las veces preguntar no era gentileza, sino intromisión. Fue Anne quien apareció desde el cuarto del fondo. 13 años, con el cabello oscuro de su madre y los ojos claros de su padre, y esa mezcla específica de timidez y curiosidad que producen los adolescentes que han crecido solos con pocas personas alrededor. Se asomó primero, vio al extraño. Luego entró completamente con la dignidad de quien decide que la timidez no va a ganar esta vez. «Buenas noches», dijo al hombre. El hombre la miró, y algo en su expresión cambió de una manera que Samuel notó, pero no supo interpretar en ese momento. Algo que se suavizó, que se calentó, como cuando el sol toca una piedra que llevaba horas en la sombra. «Buenas noches, señorita», dijo el hombre. «Tiene usted los modales de alguien que fue bien enseñada». Anne miró a su padre con una expresión que en cualquier idioma significaba «¿Ves?». Samuel contuvo algo que en otras circunstancias habría sido una sonrisa. «¿Su padre es quien la enseñó?», dijo Samuel. «Entonces su padre hizo bien», dijo el hombre. Anne desapareció de vuelta al cuarto, pero Samuel escuchó, en el silencio que siguió, que no había vuelto a la cama. Había abierto la puerta apenas lo suficiente para seguir escuchando. Lo conocía demasiado bien. El hombre terminó de comer. Limpió el plato con el último trozo de pan de maíz, con el gesto preciso de quien no quiere dejar nada. No por hambre ya, sino por respeto a lo que se le había dado. Puso los cubiertos en orden sobre el plato vacío. Levantó los ojos hacia Samuel. «¿Cuánto le debo?», preguntó. «Nada», dijo Samuel. El hombre lo miró. «Tengo algo de dinero», dijo. «Poco, pero algo». «Guárdelo para el camino», dijo Samuel. «El norte en noviembre no perdona la falta de provisiones». El hombre sostuvo la mirada de Samuel durante un tiempo que era más largo que una mirada ordinaria, del tipo que mide algo, que pesa algo, que llega a una conclusión que no va a compartir en voz alta, pero que va a guardar. «¿Cómo se llama?».
preguntó el hombre. Samuel Briggs. Samuel Briggs, repitió el hombre, como si estuviera guardando el nombre en un lugar específico donde no se perdería. Yo me llamo Elías, solo el nombre de pila. Samuel no preguntó por el apellido. «¿Puede quedarse esta noche, Elías?», dijo Samuel. «Tengo un catre en el establo. No es mucho, pero es techo y está seco». El hombre, Elías, miró la puerta, luego miró a Samuel. «No quisiera hacer más carga», dijo. «Un catre vacío no es carga», dijo Samuel. «Y mañana el camino va a estar más claro con la luz del día». Elías asintió, con esa lentitud específica de los hombres que han aprendido a recibir la generosidad ajena sin rechazarla ni abusar de ella, encontrando el punto exacto entre los dos, que es el punto de la dignidad. «Gracias, Samuel Briggs», dijo. Y en la manera en que lo dijo, con el nombre completo, con esa voz grave y tranquila, había algo que no era simplemente cortesía. Era algo que se parecía más a un registro, como si el nombre hubiera sido anotado en algún lugar que Samuel no podía ver. Lo que Samuel no sabía, lo que no podía saber desde adentro de su cabaña con los registros de ganado y los números que no cuadraban, era que afuera, en la oscuridad del otoño de Wyoming, había ojos. No muchos, 3, quizás 4. Ojos entrenados para ver en la oscuridad, para leer gestos a distancia, para entender el significado de una puerta que se abre y de una mesa que se comparte cuando la mesa tiene poco. Ojos que habían seguido a Elías durante días, porque Elías no era simplemente un viejo caminando solo hacia el norte. Y al amanecer, lo que esos ojos habían visto iba a poner en movimiento algo que Samuel Briggs, sentado frente a sus registros imposibles en su rancho de Wyoming, no habría podido imaginar en ninguna versión de esa noche ordinaria. 250 hombres, armados, en camino. Samuel despertó antes del sol. Era su costumbre. 4 años de madrugar solo desde que Clara murió y el rancho quedó en sus manos sin ayuda, habían convertido el amanecer en algo que su cuerpo anticipaba antes de que ocurriera. Se levantaba en la oscuridad, encendía el fuego, ponía agua a calentar, y en ese ritual simple y repetido encontraba algo que no era exactamente paz, pero que se le parecía suficiente. Esa mañana el ritual se interrumpió antes de comenzar. Fue el ganado primero. Los animales en el corral, 8 vacas y 4 caballos, lo que quedaba después del verano seco, empezaron a moverse con esa inquietud específica que Samuel había aprendido a distinguir del movimiento ordinario. No era el hambre ni el frío, era otra cosa. Era el tipo de movimiento que producen los animales cuando algo en el aire ha cambiado de una manera que sus instintos registran antes que los sentidos más obvios. Samuel se quedó quieto junto a la chimenea sin encender todavía. Escuchó el viento del norte, el crujir de la madera de la cabaña, el movimiento del ganado y algo más, algo que no era ninguna de esas cosas. Un sonido bajo y constante que venía desde el horizonte oeste. Demasiado regular para ser natural, demasiado persistente para ser accidental. El sonido de muchas cosas moviéndose juntas con un propósito que las hacía coherentes. Samuel fue a la ventana, limpió el vaho con la manga, miró. La luz del amanecer era todavía escasa, ese gris pálido que precede al sol por 20 minutos y que en Wyoming en octubre tiene la calidad específica del frío visible. No alcanzaba para ver detalles, pero alcanzaba para ver siluetas. Y las siluetas que Samuel vio en el horizonte oeste eran demasiadas para ser contadas de inmediato. Caballos, pensó. Muchos caballos. Se vistió en 30 segundos. Tomó el rifle. Fue al cuarto del fondo. «Thomas», dijo con la voz baja pero firme que usaba cuando la situación requería que su hijo fuera inmediatamente el hombre que estaba aprendiendo a ser y no el adolescente que todavía era. «Levántate. Quédate con tu hermana. No salgan por ninguna razón». Thomas abrió los ojos. Los cerró. Los abrió de nuevo. El proceso específico del sueño profundo interrumpido, y leyó algo en el rostro de su padre que terminó de despertarlo más eficientemente que cualquier palabra. «¿Qué pasa?», preguntó. «No lo sé todavía», dijo Samuel.
Por eso me quedo yo afuera y ustedes adentro. Anne estaba despierta. Miraba a su padre desde la cama con esos ojos claros que no preguntaban porque ya habían leído la situación y entendían que las preguntas en ese momento no eran útiles. ¿El hombre del establo?, dijo Anne. Samuel frunció el ceño. ¿Qué? El señor Elías, dijo Anne. ¿Está bien? Samuel miró hacia la puerta del establo que podía verse parcialmente desde la ventana del cuarto, cerrada, sin señales visibles de movimiento. «Quédense aquí», repitió, y salió. El frío lo golpeó como golpea siempre el primer aire de la mañana en Wyoming en octubre, limpio y sin misericordia, del tipo que despierta completamente lo que el sueño dejó entumecido. Samuel cruzó el patio hacia la parte delantera del rancho, con el rifle en la mano y los ojos en el horizonte oeste, donde las siluetas seguían acercándose. Podía contarlos ahora. No todos, seguían siendo demasiados, y la luz seguía siendo escasa, pero suficientes para entender la escala de lo que se acercaba. No eran 10, ni 20, ni 50. Eran una cantidad que hacía inútil el rifle en sus manos. No porque el rifle no funcionara, sino porque hay momentos en que un hombre con un arma frente a 250 es simplemente un hombre con un arma, y la diferencia entre valor y estupidez en esos momentos es muy pequeña. Se quedó de pie frente a su rancho, con el rifle, con las manos visibles, esperando. Piensas en los niños adentro, piensas en Clara que no está, piensas en las 400 acres que costaron 12 años y que en este momento, con 250 jinetes en el horizonte, parecen simultáneamente lo más importante y lo más irrelevante del mundo. Piensas en el viejo del establo y en si tiene algo que ver con lo que se acerca y en qué clase de error has cometido al dejarlo quedarse. Y luego dejas de pensar porque los hombres que piensan demasiado en los momentos que requieren presencia terminan procesando lo que ya pasó en lugar de respondiendo a lo que está pasando. Así que te quedas quieto, y esperas, y dejas que lo que viene llegue. Se detuvieron a 100 metros, no todos a la vez. Fue un movimiento en olas, como cuando una bandada de pájaros cambia de dirección. Los de adelante primero, luego los del medio, luego los de atrás, hasta que el sonido de los cascos que había estado creciendo durante los últimos minutos se apagó en un silencio que era más denso que el ruido que lo había precedido. 250 hombres. A caballo, en silencio. Samuel los miró con la atención de quien está intentando leer una situación que no tiene ningún precedente en su experiencia. No eran soldados del ejército. Las uniformes habrían sido visibles incluso en esa luz. No eran una pandilla de forajidos. Las pandillas no se movían con esa organización, con esa coordinación que hablaba de una estructura que iba más allá del propósito inmediato. Eran hombres del territorio. Hombres que conocían el territorio. Sus ropas, sus caballos, sus maneras de moverse lo decían. Algunos eran vaqueiros, algunos eran claramente rancheiros. Había hombres viejos y hombres jóvenes. Samuel lo notó con una sorpresa que tardó un momento en procesar. Hombres de varias razas, blancos, mexicanos, algunos que por la ropa y los caballos y las maneras eran claramente indios, aunque de qué pueblo Samuel no habría sabido decir. Todos armados, ninguno con el arma desenfundada. Ese detalle específico de las armas guardadas, era lo único que le impedía a Samuel hacer lo que cada instinto le decía que hiciera, que era retroceder hacia la puerta de la cabaña y poner su cuerpo entre ese horizonte y sus hijos. De entre los 250 se adelantó uno, solo, al paso. Samuel lo miró mientras se acercaba y tardó un momento, 2 segundos, quizás 3, en reconocerlo. No por la ropa. La ropa era diferente a la de la noche anterior, más formal, más completa, menos deteriorada. No por la postura, que en el caballo era completamente diferente a la postura de un hombre caminando agotado hacia una puerta. Lo reconoció por los ojos, oscuros, profundos, con algo en ellos que el cansancio no había podido apagar. Elías, pero no el Elías de la noche anterior, el viejo de las botas rotas y el abrigo gastado, y los modales de alguien que fue educado en la cortesía
y que la mantiene incluso cuando ya no tiene nada más. Este Elías estaba en un caballo que era notablemente bueno, negro, de constitución poderosa, que se movía con la seguridad específica de los animales que han sido bien cuidados durante mucho tiempo. Este Elías tenía la espalda recta de una manera que la noche anterior el cansancio había ocultado. Este Elías era el mismo hombre, y al mismo tiempo era completamente diferente, como cuando uno ve a alguien en su elemento natural después de haberlo visto fuera de él y entiende de repente que lo que tomó por la persona completa era solo una parte. Se detuvo a 10 metros de Samuel. Los dos hombres se miraron. Samuel no bajó el rifle, pero tampoco lo levantó. «Samuel Briggs», dijo Elías, con esa voz grave y tranquila que sí era exactamente igual a la de la noche anterior. «Elías», dijo Samuel. Una pausa. «Debo una explicación», dijo Elías. «Me parece que sí», dijo Samuel. Elías desmontó. Lo hizo con una fluidez que desmintió completamente la vejez que su cuerpo había mostrado la noche anterior, o quizás no la desmintió, sino que la complementó, como complementan ciertas cosas que parecen opuestas cuando uno entiende que no lo son. Era viejo y se movía con la agilidad de alguien que ha pasado décadas a caballo, y que el caballo es todavía el lugar donde su cuerpo sabe exactamente qué hacer. Se paró frente a Samuel, metió la mano en el interior de su abrigo, el nuevo, el completo, y sacó algo que puso en la mano extendida hacia Samuel. Samuel miró. Era un medallón, de plata, pequeño, del tamaño de una moneda grande, con un grabado en el frente que Samuel tardó un momento en identificar. Una balanza, rodeada de letras pequeñas que en la luz escasa del amanecer no pudo leer completamente. «¿Qué es esto?», preguntó Samuel. «Mi nombre completo», dijo Elías. «Es Elías Covenant». Hizo una pausa. «Fui juez federal de este distrito durante 14 años». Samuel lo miró. «Fui», repitió, notando el tiempo verbal. «Me retiré hace 2 años», dijo Elías. «Intenté retirarme». Una pausa más breve. «Hay cosas que no se retiran fácilmente». Samuel bajó el rifle despacio. No lo soltó. Lo sostuvo con la mano derecha apuntando al suelo, que era la posición de alguien que ha decidido escuchar sin haber decidido todavía qué hacer con lo que escuche. «¿Y esa gente?», dijo Samuel, señalando con la cabeza los 250 que esperaban en silencio detrás de Elías. Elías miró hacia ellos brevemente. Luego volvió a mirar a Samuel. «Eso», dijo, «es lo que necesito explicarte». Elías habló durante 20 minutos. Lo hizo de pie frente a la cabaña de Samuel, con el sol saliendo despacio detrás de las montañas del este y pintando el cielo de ese naranja frío que tiene el amanecer de Wyoming en octubre. Habló con la voz grave y tranquila de siempre, sin prisa, sin dramatismo, con la economía de las palabras que ha aprendido alguien que pasó 14 años pesándolas en un tribunal. Y lo que contó cambió la naturaleza de todo lo que Samuel creía haber entendido sobre la noche anterior. 3 semanas antes, Elías Covenant había salido de Cheyenne caminando hacia el norte. No porque no tuviera caballo, el caballo negro que ahora estaba a 10 metros esperando lo demostraba, sino porque era una costumbre que había mantenido durante sus 14 años como juez federal. Una vez al año, en otoño, recorría parte del distrito a pie y solo, sin la insignia ni el cargo, ni ninguna señal visible de autoridad. Lo hacía para ver lo que no se ve desde arriba, para encontrar lo que los informes oficiales no reportaban porque nadie que escribía informes oficiales estaba mirando en los lugares correctos. Lo que Elías había estado buscando ese octubre era específico. Había rumores desde hacía meses de que una red de hombres estaba operando en el territorio de Wyoming, comprando tierras a precios ridículos de rancheros en dificultades, usando métodos que iban desde la persuasión hasta algo que los afectados describían vagamente como presión, pero que nadie había denunciado formalmente, porque nadie que había intentado denunciar había encontrado el eco que esperaba. Elías había caminado durante 3 semanas. Había dormido en graneros y establos, y una vez bajo las estrellas porque no había otra opción. Había comido donde lo invitaban
y ayunado donde no. Había escuchado historias en 15 ranchos diferentes, historias que tenían cada una la misma forma que tienen las historias cuando responden al mismo origen, aunque vengan de bocas distintas. Y había llegado al rancho de Samuel Briggs con el estómago vacío y las botas rotas, y las mismas manos abiertas con que llegaba a todos los lugares, sin cargo, sin insignia, sin nada que no fuera la presencia de un viejo que necesitaba cenar. ¿Y lo que encontró?, preguntó Samuel. Lo que ya sabía, dijo Elías, que los ranchos de este valle están siendo presionados sistemáticamente por un hombre que se llama Doyle Marsh, que tiene dinero del este, abogados en Cheyenne y suficientes sheriffs en el bolsillo como para que las denuncias desaparezcan antes de llegar al lugar correcto. Samuel no dijo nada durante un momento. Doyle Marsh. Ese nombre no le era desconocido. Era el nombre que aparecía en las ofertas de compra que habían llegado a su rancho 2 veces en el último año. Ofertas que Samuel había rechazado porque aunque el dinero habría resuelto el invierno inmediato, habría resuelto también su rancho, su tierra, los 12 años de trabajo que tenían la forma específica de esas 400 acres. ¿Y los 250? Preguntó Samuel. Elías lo miró. Eso, dijo, es lo que ocurrió después de que usted me invitara a cenar. Lo que Elías explicó en los minutos siguientes era algo que Samuel nunca habría podido construir, solo aunque hubiera tenido toda la información disponible, porque requería una perspectiva que solo se tiene cuando uno ha pasado 14 años viendo cómo funcionan las cosas que están debajo de las cosas visibles. Los hombres que seguían a Elías no lo seguían porque él se los hubiera pedido. Lo seguían porque durante 14 años, Elias Covenant había sido el único juez federal en el distrito de Wyoming que había fallado consistentemente del lado de los pequeños rancheros, de los granjeros, de los hombres sin nombres importantes ni dinero del este. Había fallado del lado de la letra de la ley, cuando la ley era lo que protegía al pequeño, y había fallado del lado del espíritu de la ley, cuando la letra había sido torturada por abogados costosos para decir lo contrario de lo que debía decir. En 14 años, había ganado enemigos poderosos y amigos que no tenían poder en el sentido convencional de esa palabra, pero que tenían algo que a veces vale más que el poder. Tenían memoria. Y cuando los corredores que habían seguido a Elías durante su recorrido de 3 semanas, hombres que lo conocían y que habían aprendido que cuando el viejo juez caminaba solo por el territorio, algo importante estaba a punto de ocurrir. Cuando esos corredores habían visto lo que había visto la noche anterior, lo habían difundido de la única manera que funciona en el territorio, de boca en boca, de rancho en rancho, pasando por los pueblos pequeños y los campamentos, y los lugares donde los hombres que Doyle Marsh había presionado se habían agrupado durante los meses anteriores, esperando algo que no sabían nombrar, pero que reconocerían cuando llegara. El mensaje era simple. El juez Covenant está en el rancho Briggs. Viene solo. Lo invitaron a cenar cuando no tenía nada. Eso era todo. No era una convocatoria. No era una orden. Era simplemente una información que cada uno de esos 250 hombres había recibido y ante la cual había tomado su propia decisión. Samuel miró los 250 en silencio. Los miró de verdad, uno por uno en los que podía ver desde donde estaba, y lo que encontró en esos rostros no era la expresión de un ejército en marcha ni la expresión de una muchedumbre agitada. Era algo más tranquilo y más profundo que cualquiera de las dos. Era la expresión de los hombres que han esperado mucho tiempo algo que mereciera su presencia y que han llegado antes del amanecer a un rancho pequeño en Wyoming porque finalmente lo encontraron. No entiendes todavía lo que significa, te dices. No entiendes completamente por qué están aquí, ni qué esperan, ni qué va a ocurrir ahora, pero entiendes algo más simple y más importante que todo eso, que la cena de anoche, esa cena de frijoles y tocino y pan de maíz endurecido que te costó el último plato y que diste sin calcular porque no podías no darlo, no fue simplemente una cena. Fue la última prueba de algo que Elias Covenant había pasado 3 semanas buscando. La prueba de que en este valle todavía había hombres que no habían dejado que el miedo y la escasez
y los años difíciles les quitaran lo único que Doyle Marsh no podía comprar con dinero del este: la decencia. Samuel miró a Elías. «¿Qué ocurre ahora?», preguntó. Elías metió la mano en el interior del abrigo una vez más. Esta vez sacó algo diferente al medallón: un sobre, doblado, sellado con cera, con una escritura en el frente que Samuel reconoció como escritura legal, aunque no pudiera leer el contenido desde donde estaba. «Ahora», dijo Elías, «ocurre lo que debería haber ocurrido hace un año». El sobre tenía el peso específico de los documentos que cambian cosas. No era un peso físico. Era liviano, de papel, sellado con cera roja que en la luz del amanecer brillaba como una pequeña herida. Era el peso de lo que representaba, que Samuel sentía en la mano antes de saber exactamente qué era, de la misma manera en que se siente el peso de una decisión antes de tomarla completamente. «Ábralo», dijo Elías. Samuel rompió el sello, desplegó el papel, leyó. Lo leyó 2 veces, porque la primera vez las palabras no terminaban de ordenarse en el sentido correcto. No porque el lenguaje fuera difícil, sino porque el contenido era del tipo que el cerebro resiste antes de aceptar, como resiste cualquier cosa que contradice lo que uno ha dado por imposible durante demasiado tiempo. Era una orden judicial, firmada por Elias Covenant, juez federal retirado, en calidad de testigo principal ante el Tribunal Federal de Cheyenne. Una orden que citaba por nombre a Doyle Marsh y a 4 hombres más. Nombres que Samuel no conocía todos, pero que Elías, viendo su expresión, fue identificando uno por uno con la voz tranquila de alguien que ha construido un caso durante meses y que finalmente lo está poniendo sobre la mesa. El abogado de Cheyenne que había redactado los contratos de compra. El sheriff del Condado Norte que había archivado sin procesar 3 denuncias formales en el último año. Un funcionario del registro de tierras que había alterado documentos. Y un hombre llamado Pierce, el hombre del este, el dinero detrás del dinero, cuyo nombre no aparecía en ningún papel visible, pero que Elías había pasado 3 semanas de caminata verificando que existía y que era real. «¿Cómo consiguió todo esto?», preguntó Samuel, mirando el documento. «Caminando», dijo Elías, simplemente. Samuel levantó los ojos. 15 ranchos, dijo el ex juez. 15 familias que tenían cada una pieza del problema y que no sabían que las otras piezas existían. Hizo una pausa. Un juez que camina solo por el territorio sin insignia y sin cargo es solo un viejo con botas rotas. Un viejo con botas rotas escucha cosas que un juez con insignia nunca escucharía. Samuel miró de nuevo el documento. Luego miró los 250 hombres en silencio detrás de Elías. «Pero esto», dijo sosteniendo el papel, «necesita un tribunal. Necesita Cheyenne». Una pausa. «¿Por qué está aquí y no allá?». Elías lo miró con algo que en otra circunstancia habría sido una sonrisa. «Porque Cheyenne tiene un problema», dijo. El problema de Cheyenne era simple en su estructura y complicado en sus implicaciones. El juez federal en funciones del distrito de Wyoming, el sucesor de Elías, el hombre que había ocupado su silla cuando se retiró 2 años antes, era un hombre llamado Harold Greer. Elías lo describió sin adornos y sin hostilidad, con la precisión clínica de alguien que ha aprendido que la rabia oscurece el análisis y que en las situaciones que requieren claridad, la rabia es un lujo que no se puede pagar. Harold Greer no era un mal hombre en el sentido dramático de la expresión. No era un villano de los que aparecen en las historias con la maldad escrita en el rostro. Era algo más común y en cierta manera más peligroso que eso. Era un hombre mediocre en una posición que requería grandeza y que ante la elección entre hacer lo difícil y hacer lo conveniente, elegía lo conveniente con suficiente consistencia como para que esa elección ya no requiriera deliberación consciente. Doyle Marsh había encontrado la manera de hacer que lo conveniente para Greer y lo conveniente para Marsh fueran la misma cosa. Samuel no necesitó preguntar cómo, en el territorio de Wyoming en 1872, las maneras en que esas coincidencias se producían no requerían explicación detallada. «Entonces el documento es inútil», dijo Samuel. «En Cheyenne», dijo Elías. «En Cheyenne,
El documento llega al escritorio de Greer y desaparece en el mismo cajón donde desaparecieron las 3 denuncias del año pasado. ¿Y aquí? Elías lo miró. Aquí, dijo. El documento tiene 250 testigos. Samuel procesó eso durante un momento. Y un correo que parte hoy hacia Denver, continuó Elías, con una copia de este documento y una carta dirigida al juez federal de Distrito de Colorado, que es un hombre que llevo 12 años respetando y que no tiene ninguna relación con Greer ni con Marsh ni con el dinero del este. Samuel miró el documento en su mano. Luego miró los 250. Luego miró a Elías. ¿Por qué mi rancho?, preguntó. ¿Por qué aquí? Tiene 15 ranchos con familias que han sufrido directamente lo que describe este papel. ¿Por qué eligió este lugar? Elías tardó en responder. Miró el rancho de Samuel, la cabaña pequeña, el corral, la cerca que necesitaba reparación, el establo donde había pasado la noche. Lo miró con la atención de alguien que está viendo más de lo que está mirando. Porque este rancho, dijo finalmente, está en el centro geográfico del territorio afectado. Porque las 400 acres de Samuel Briggs son la tierra que conecta las propiedades del norte con las del sur y que Doyle Marsh necesita para que su plan sea completo. Hizo una pausa. Y porque usted recibió 2 ofertas de compra que rechazó cuando tenía todas las razones económicas para aceptarlas. Samuel lo miró. ¿Cómo sabe eso? Porque los otros rancheros me lo contaron, dijo Elías. Porque cuando los demás cedían, usted no cedía. Y porque eso convirtió su rancho en el problema central que Marsh todavía no ha resuelto. Entiendes en ese momento algo que no habías entendido mientras ocurría. Entiendes que los 2 años de rechazar ofertas, de apretarte el cinturón, de racionar las reservas y mirar los números que no cuadraban y seguir de todas formas, que todo eso no fue solo la terquedad de un hombre que no quería perder lo que construyó. Fue, sin que lo supieras, el eje alrededor del cual todos los demás siguieron resistiendo también. Que mientras Samuel Briggs no cedía, los otros podían decirse que todavía era posible no ceder. No lo sabía, dijo Samuel en voz baja. Lo sé, dijo Elías. Por eso importa. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la cabaña. Samuel se volvió. Ann estaba en el umbral. 16. No, 13. Siempre los confundía cuando hacían ese gesto. Con el cabello oscuro sin peinar todavía y los ojos claros muy abiertos, mirando los 250 hombres con una expresión que era mitad alarma y mitad la curiosidad imposible de suprimir, que era el rasgo más definitorio de su carácter. Detrás de ella, Thomas. Los 16 sí de Thomas eran inconfundibles en la postura, en la manera de llenar el umbral con los hombros, todavía aprendiendo su anchura definitiva. Samuel abrió la boca para decirles que entraran, pero Elías habló primero. «Señorita Briggs», dijo, con esa voz que tenía la cualidad específica de los hombres que han presidido tribunales durante 14 años, que saben cómo llenar un espacio con la voz sin levantarla. ¿Recuerda que anoche le dije que su padre la había educado bien? Anne lo miró. Reconocimiento, sorpresa, la combinación específica de las dos cosas en el rostro de alguien que está recalculando todo lo que creía haber entendido sobre la noche anterior. «Sí», dijo Anne. «Lo sigo creyendo», dijo Elías, «y creo que tiene edad suficiente para escuchar lo que voy a decirle a su padre ahora, si él está de acuerdo». Samuel miró a su hija, luego a su hijo, luego a Elías. «Que salgan», dijo Samuel. Los 3 Briggs escucharon juntos lo que Elías Covenant explicó en los 20 minutos siguientes. Lo escucharon de pie frente a la cabaña, con el sol ya completamente arriba, y los 250 todavía esperando en su silencio, que no era pasivo sino del tipo que tiene estructura y propósito. Thomas escuchó con la mandíbula apretada de los jóvenes, que están procesando algo que excede lo que esperaban encontrar en el mundo, pero que no van a admitir que los excede. Ana escuchó con los ojos fijos en Elías, con esa atención total que Samuel reconocía como el rasgo de su madre, esa capacidad de escuchar con todo el cuerpo, de recibir la información completa sin filtrarla prematuramente.
Cuando Elías terminó, fue Anne quien habló primero. «Y el correo a Denver», dijo. «¿Cuándo parte?» Elías la miró con algo que era reconocimiento puro. «Esta mañana», dijo, «si su padre me presta un caballo». Samuel miró sus 4 caballos en el corral, 3 de los cuales necesitaría para el trabajo del invierno. El cuarto era el más joven, un ruano de 3 años que era el más rápido que tenía, pero que también era el que más comería durante los meses fríos que se venían y que Samuel había estado calculando si podía permitirse mantener. «El ruano», dijo Samuel. Elías lo miró. «Es demasiado». «El ruano», repitió Samuel con el tono que usaba cuando una decisión estaba tomada y no requería discusión adicional. Elías asintió. Ese asentimiento lento y completo de los hombres que han aprendido a recibir la generosidad ajena sin rechazarla ni abusar de ella. «Una cosa más», dijo Thomas, que hasta ese momento había escuchado sin hablar. Todos lo miraron. El adolescente que llenaba el umbral con los hombros todavía aprendiendo su anchura. «¿Quién lleva el correo?» «Uno de mis hombres», dijo Elías. «¿Cuánto tarda Denver?» 3 días de cabalgata fuerte. Thomas miró a su padre. «Yo conozco el camino a Denver», dijo. «Fui con usted hace 2 años». Samuel miró a su hijo durante un tiempo que era más largo que una mirada ordinaria. «¿Ves en él algo que no habías visto todavía completamente? O quizás sí lo habías visto, pero no habías tenido hasta ahora la circunstancia que lo hiciera completamente visible. Ves al hombre en el que se está convirtiendo. No el hombre que será en 10 años completamente formado, sino el hombre que ya está siendo en este momento, en este umbral, con la mandíbula apretada y los ojos que preguntan sin súplica». «Va con el hombre de Elías», dijo Samuel. «No solo». Thomas asintió, con una seriedad que era la de alguien que acaba de recibir algo que buscaba sin saber que lo buscaba. El hombre que Elías designó para el correo era joven y callado, y tenía los ojos del color del río en verano, verdes con algo de gris, y una manera de moverse que decía territorio de la misma manera que la ropa y los caballos lo decían en los otros. Se llamaba Wade. Intercambió con Thomas una mirada breve que era la de 2 personas que están calculando si pueden depender el uno del otro y que llegan simultáneamente a la conclusión de que sí. Partieron media hora después del amanecer. Samuel los vio alejarse desde el porche con una sensación en el pecho que era complicada. El orgullo y el miedo mezclados en la proporción exacta que produce la paternidad cuando el hijo hace por primera vez algo que importa de verdad. Anne estaba a su lado. «Va a estar bien», dijo la niña con la certeza tranquila de los 13 años que todavía no han aprendido a dudar de todas las cosas buenas. «Sí», dijo Samuel, y lo creyó. Lo que ocurrió después en el rancho de Samuel Briggs en esas horas de la mañana fue algo que ninguno de los presentes habría sabido describir con precisión si alguien se lo hubiera preguntado al día siguiente. No porque fuera confuso, sino porque era del tipo de cosas que ocurren en los espacios entre los grandes momentos, y que por eso son difíciles de narrar, aunque sean, en cierta manera, los momentos más reales de todos. Los 250 hombres desmontaron, no porque nadie se los pidiera, no como respuesta a ninguna orden, sino porque estaban ahí desde antes del amanecer y los caballos necesitaban descanso y agua, y porque había algo en la situación, en el rancho pequeño, en el ex juez con las botas rotas, en el hombre que había dado su última cena sin calcular, que hacía que quedarse pareciera lo correcto de la misma manera natural en que pararse a ayudar a alguien que se ha caído parece lo correcto. Algunos sacaron provisiones de sus alforjas y las pusieron en común sin que nadie organizara ese gesto. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas cuando las personas tienen suficiente experiencia común para saber qué se hace sin que nadie lo explique. Apareció café, apareció pan, apareció tasajo y algo que olía a los frijoles que Samuel no había tenido para la cena de la noche anterior, pero que alguien más había traído. Hannah salió de la cabaña con el pelo peinado ahora y empezó a ayudar a distribuir comida, con la naturalidad de alguien que ha decidido que esto es lo que se hace y que no requiere más deliberación que esa. Samuel la observó desde el porche.
Observó a los 250 hombres que habían llegado al amanecer exigiendo, no exactamente, pero así lo había sentido él en el primer momento de verlos, y que ahora estaban sentados en la tierra de su rancho, compartiendo una mañana de octubre con la tranquilidad de los hombres que han hecho lo que vinieron a hacer y que están dispuestos a esperar lo que sigue. Elías estaba a su lado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Samuel. «Ahora», dijo Elías, «esperamos que el correo llegue a Denver». Pausa. «Y mientras esperamos, hay algo que necesito pedirle». Samuel lo miró. «Usted rechazó 2 ofertas de compra», dijo Elías, «lo que significa que Marsh va a intentar una tercera, y la tercera, en la experiencia que tengo de cómo opera este hombre, no va a ser una oferta». Samuel entendió lo que Elías no estaba diciendo con esas palabras. «¿Cuándo?», preguntó. «Pronto», dijo Elías. «Por eso estos hombres están aquí, no como ejército». Hizo una pausa. «Como testigos». Samuel miró sus 400 acres. La cabaña, el corral, la cerca que necesitaba reparación. Los 12 años que tenían la forma de todo eso. «¿Cuánto tiempo necesita?». «Lo que tarde el correo en llegar a Denver y la respuesta en volver», dijo Elías. «1 semana, quizás 10 días». Samuel pensó en las reservas de grano, en el ruano que ya no estaba, en el invierno que olía a nieve en el viento del norte. Pensó en Clara, que había dicho una vez, en uno de esos momentos que solo existen entre las personas que se conocen de verdad, que el rancho no era la tierra ni la cabaña, ni las 400 acres, que el rancho era lo que uno estaba dispuesto a defender en él. «Quédense», dijo Samuel. Pasaron 3 días. 3 días que el rancho de Samuel Briggs no había visto nunca en sus 12 años de existencia. No porque hubieran sido dramáticos, sino exactamente por lo contrario. Porque habían sido ordinarios de una manera que no era ordinaria en absoluto, que era la ordinariedad específica de muchas personas, compartiendo un espacio con un propósito común y encontrando, en ese compartir, algo que ninguna de ellas había buscado exactamente, pero que todas reconocían cuando lo encontraban. Los 250 no acamparon todos en el rancho. Se distribuyeron naturalmente, como se distribuyen las cosas cuando no hay nadie organizándolas, y sin embargo quedan organizadas en grupos que cubrían los puntos del territorio que un hombre con experiencia en estas cosas habría señalado como los puntos que necesitaban ser cubiertos. Algunos en las colinas al norte, algunos en el camino del este que era el que llegaba desde Cheyenne, algunos rotando en turnos que nadie asignó formalmente, pero que funcionaban con la precisión de los sistemas que han sido diseñados por el sentido común colectivo de muchos hombres con mucha experiencia. En el rancho propiamente, dentro y alrededor de la cabaña y el corral, quedaron quizás 30, los más viejos en su mayoría, los que tenían algo que decir y el tiempo para decirlo. Samuel aprendió más sobre su propio territorio en esos 3 días que en los 12 años anteriores. No porque los hombres que se sentaban junto a su fuego le contaran cosas que no hubiera podido encontrar en ningún otro lugar, sino porque se las contaban en el orden correcto, con el contexto correcto, con la conexión correcta entre una historia y la siguiente que convierte los hechos aislados en algo que tiene sentido completo. Aprendió que el rancho al norte, el de los Brothers que había vendido hacía 8 meses, a un precio que en el momento había parecido razonable, pero que ahora, con lo que sabía, parecía otra cosa. Había vendido porque el pozo principal apareció envenenado una semana después de rechazar la primera oferta de Marsh, que nadie probó que el veneno fuera intencional, que no hacía falta probarlo para entender lo que era. Aprendió que el rancho al oeste, el de Margaret Doyle, viuda que había resistido durante 1 año antes de ceder, había cedido la misma semana que su hijo mayor tuvo un accidente en el camino a Laredo, que el accidente había sido real, que el hijo se había recuperado, que Margaret había firmado los papeles 3 días después sin que nadie le dijera explícitamente que las 2 cosas estaban relacionadas. Aprendió que Doyle Marsh nunca aparecía en persona, que tenía hombres para eso, que esos hombres eran siempre legales en la superficie,
siempre con papeles, siempre con abogados, siempre con la apariencia de la transacción voluntaria preservada con suficiente cuidado como para resistir el escrutinio de alguien que no supiera dónde mirar. Y aprendió, escuchando historia tras historia en los 3 días que los hombres del territorio pasaron sentados junto a su fuego, que lo que Elias Covenant había construido en 3 semanas de caminata con las botas rotas era algo que ninguno de los afectados habría podido construir solo, porque la pieza de cada uno era pequeña y la imagen completa solo se veía cuando todas las piezas estaban juntas. Escuchas todo esto y algo en ti va cambiando de temperatura, no con la velocidad de la rabia. La rabia es rápida y caliente y se consume a sí misma. Con la velocidad de la comprensión, que es más lenta y más fría, y que cuando llega a su temperatura final es mucho más duradera. Entiendes que lo que te ha estado pasando en los últimos 2 años no fue mala suerte, ni el mercado, ni el verano seco, ni la suma aleatoria de las dificultades que el territorio reparte sin preferencias. Entiendes que tuvo forma, que alguien le dio esa forma, y que tú, sin saberlo, eres el último obstáculo que le falta remover para que esa forma sea completa. Y entiendes también algo más, algo que quizás es lo más importante de todo lo que has aprendido en estos 3 días, que no estás solo. Hannah encontró su lugar entre los hombres del territorio de una manera que Samuel observó con la mezcla específica de orgullo y algo que se parecía al asombro que producen los hijos cuando hacen algo que uno no les enseñó directamente, pero que claramente aprendieron de todas formas. Desde el primer día había empezado a ayudar con la comida, distribuir lo que los hombres traían en sus alforjas, calentar agua, mantener el fuego de la cabaña. Pero eso duró menos de un día, antes de que la situación la llevara a algo diferente. Fue uno de los hombres viejos, un ranchero del sur llamado Amos, que había perdido su rancho 6 meses antes y que tenía en las manos el temblor suave de alguien que ha trabajado demasiado durante demasiados años, quien sin querer lo inició. Amos tenía una carta que necesitaba escribir a su hijo en Kansas y que no podía escribir él mismo porque sus manos ya no obedecían bien el lápiz. Le preguntó a Anne si sabía escribir. Anne le dijo que sí, y se sentó junto a él y escribió lo que Amos le dictaba con una atención y una delicadeza que Samuel, que los observaba desde el porche, encontró imposible de no registrar. No escribía mecánicamente, escuchaba y a veces sugería una palabra diferente, cuando la que Amos usaba no comunicaba exactamente lo que Amos quería comunicar, y Amos la escuchaba con la atención de alguien que reconoce que el otro está haciendo el trabajo mejor de lo que él mismo podría hacerlo. Cuando terminaron, Amos miró la carta durante un momento. «¿Cuántos años tiene, señorita?», preguntó. «13», dijo Anne. Amos asintió despacio. «Cuando tenga 20», dijo, «va a ser peligrosa». Samuel contuvo lo que en otras circunstancias habría sido una carcajada. Después de Amos vinieron otros. No muchos, 3, 4, hombres que tenían cartas que escribir o documentos que no entendían completamente y que alguien con letra clara y sin interés propio en el resultado podía ayudarles a descifrar. Anne los atendió a todos con la misma seriedad que lo atendía todo. Elías la observó una tarde desde el porche sin que Anne lo supiera. «¿Quién la enseñó?», le preguntó a Samuel. «Es su madre», dijo Samuel. «Y el maestro que venía al pueblo los martes». «¿Y usted?», Samuel lo miró. «Lo que pude», dijo. Elías asintió. «Lo que pudo fue suficiente», dijo. El 4.º día llegó Doyle Marsh. No Marsh en persona. Marsh nunca en persona. Llegaron 3 hombres a caballo desde el camino del este, con la apariencia de la transacción legal preservada en cada detalle visible. Trajes que no eran del territorio, maletines de cuero, el porte específico de los hombres que llevan la ley de su lado y que han aprendido a llevarla de manera que sea lo primero que se note. Los hombres en las colinas al norte los vieron llegar desde lejos. Para cuando los 3 jinetes llegaron al rancho de Samuel, no estaban solos. Encontraron en lugar del ranchero solitario con las reservas escasas y los números que no cuadraban que esperaban encontrar, un rancho rodeado de hombres
que los miraban con la atención tranquila de quienes llevan 4 días esperando exactamente esto. El que hablaba por los tres, un hombre de mediana edad con el bigote cuidado y los ojos del tipo que ha aprendido a no mostrar lo que piensa, miró el panorama durante un momento, con la expresión de alguien que está recalculando todo lo que planeó antes de llegar. Samuel lo esperó frente a la cabaña. Elías estaba a su lado. El hombre del bigote miró a Elías. Algo en su expresión cambió. Un reconocimiento que trató de suprimir y que no suprimió completamente. Briggs dijo, dirigiéndose a Samuel con el tono de quien intenta mantener el control de una situación que ya no controla. El señor Marsh quisiera hacer una última oferta por estas tierras, una oferta generosa. Hizo una pausa calculada, que sería conveniente considerar con seriedad. Samuel lo miró durante un momento. Piensas en la palabra conveniente. Piensas en Margaret Doyle firmando 3 días después del accidente de su hijo. Piensas en el pozo de los Brothers envenenado la semana después del primer rechazo. Piensas en lo que conveniente significa en el idioma de Doyle Marsh. No, dijo Samuel. El hombre del bigote lo miró. Señor Briggs, dijo, con el tono que baja medio grado, que es el tono que precede a las amenazas que se hacen sin ser amenazas. El señor Marsh es un hombre paciente, pero los hombres pacientes tienen límites. Sería una lástima, dijo Elías interrumpiendo con la voz tranquila que llenaba el espacio sin levantarse, que este rancho tuviera el mismo tipo de accidentes que tuvieron los otros. El hombre del bigote miró a Elías. Los dos se miraron durante un tiempo que tenía la densidad de los momentos en que 2 personas que se conocen por reputación se encuentran por primera vez y miden lo que esa reputación vale en persona. Covenant, dijo el hombre del bigote. Morley, dijo Elías. El nombre del hombre, dicho así, sin título ni cortesía, solo el apellido, sonó como algo que había sido colocado en el registro de algo permanente. Está retirado, dijo Morley. Estoy de visita, dijo Elías. En el rancho de un amigo. Hizo una pausa. Y hay 250 hombres más de visita también. Otra pausa, más breve. Todos con muy buena memoria. Morley miró los 250. Los miró de la misma manera en que Samuel los había mirado al amanecer del primer día, intentando leer en esa masa de hombres silenciosos algo que le dijera qué eran exactamente y qué significaba que estuvieran aquí. Pero lo que encontró no era lo que había esperado encontrar. No era un ejército improvisado de hombres enojados. Era algo más ordenado y más frío que eso. Era la evidencia. 250 hombres que habían sido afectados directa o indirectamente por los métodos de Doyle Marsh. 250 historias que Elías Covenant había pasado 3 semanas recolectando a pie. 250 testimonios que en este momento, con el correo ya en camino a Denver y el juez federal de Colorado ya advertido, valían exactamente lo que valían, que era mucho más de lo que Marsh había calculado cuando mandó a 3 hombres con trajes del este a hacer una última oferta. Morley miró a Elías una vez más. «Esto no termina aquí», dijo. «No», concordó Elías. «Termina en Denver». Los 3 hombres se fueron, sin apresurarse. Eso también era parte del método, Samuel lo entendió. La negativa a mostrar la prisa que habrían mostrado si hubieran tenido miedo real. Pero se fueron. Y cuando el sonido de sus caballos desapareció en el camino del este, en el rancho de Samuel Briggs ocurrió algo que ninguno de los presentes había planificado ni anticipado. Silencio. Pero no el silencio de antes. No el silencio de la espera y la tensión y los hombres que miden las situaciones antes de actuar. El silencio que sigue cuando algo que estuvo a punto de romperse no se rompió. Duró tal vez 10 segundos y luego alguien, Samuel nunca supo quién, empezó a reírse. No una carcajada, solo una exhalación de alivio que en la garganta de un hombre suena a risa. Pero fue suficiente para que otro la siguiera. Y luego otro. Y el silencio que había durado 10 segundos se convirtió en algo completamente diferente. En el sonido específico de 250 hombres
que han pasado 4 días esperando algo que tenían miedo de que saliera mal y que acaba de salir bien. Samuel miró a Elías. El ex juez tenía los ojos en el camino del este, donde la nube de polvo de los 3 jinetes de Marsh ya era casi invisible. Su expresión no era de triunfo, era de algo más tranquilo que eso. Era la expresión de un hombre que ha hecho lo que vino a hacer y que sabe que hacerlo fue suficiente, aunque lo que sigue no esté completamente bajo su control. ¿Y ahora?, preguntó Samuel. Ahora, dijo Elías, esperamos Denver. Thomas volvió al 7º día. Llegó con Wade al atardecer, con los caballos cansados del viaje de ida y vuelta, y una expresión en el rostro que Samuel reconoció como la expresión de alguien que ha ido a un lugar siendo una persona y ha vuelto siendo otra. No completamente, no de manera dramática, sino en esa manera sutil e irreversible en que los viajes que importan cambian a las personas que los hacen. Traía una carta del juez federal de Colorado, un hombre llamado Arthur Webb, escrita en el papel oficial del Tribunal Federal, con el sello que hacía que Elías, cuando Samuel se la entregó, leyera las primeras líneas y asintiera con el gesto lento y completo de quien recibe la confirmación de algo que esperaba pero que necesitaba ver escrito para ser completamente real. ¿Qué dice?, preguntó Samuel. Dice, dijo Elías, que Webb abre investigación formal, que Greer en Cheyenne será revisado, que Marsh recibirá una citación antes de que termine el mes. Samuel miró la carta en manos de Elías. ¿Es suficiente? Es el principio, dijo Elías. Las investigaciones federales toman tiempo. Los abogados de Marsh van a pelear cada paso. Hizo una pausa. Pero el principio existe ahora, y los principios que existen son más difíciles de hacer desaparecer que los que todavía no han ocurrido. Thomas estaba de pie junto a su padre escuchando. Samuel lo miró. ¿Cómo estuvo el camino, Pence?, preguntó. Thomas pensó en la pregunta durante un momento, no como quien no sabe qué decir, sino como quien tiene demasiado que decir y está eligiendo qué parte compartir. Largo, dijo. Y bueno, Samuel asintió. Era suficiente. Los 250 empezaron a partir al 8º día. No todos a la vez, así como habían llegado en silencio y se habían distribuido con naturalidad, se fueron de la misma manera, en grupos pequeños, al amanecer o al atardecer, con el gesto breve de los hombres del territorio que no necesitan grandes despedidas porque saben que el territorio es pequeño y que los caminos se cruzan de nuevo sin que uno lo planifique. Algunos se detuvieron frente a Samuel antes de irse. No para decir discursos. Los hombres del territorio no hacen discursos. Para decir una cosa. Una sola, concreta, del tipo que se dice cuando se quiere que quede claro algo que importa, sin que la cortesía lo diluya. El primero fue un hombre viejo del norte, de apellido Garrett, que había perdido su rancho hacía un año, y que durante los 8 días anteriores había dormido en el establo de Samuel, con la naturalidad de alguien que ha aprendido a encontrar suficiencia en lo que hay. Se paró frente a Samuel. «Tengo una deuda con usted», dijo. «No tiene ninguna deuda», dijo Samuel. «Tiene razón», dijo Garrett. «No es una deuda, es otra cosa». Hizo una pausa buscando la palabra. «Es que quiero que sepa que lo que hizo esa noche, darle de cenar al viejo, lo vimos, y que lo que vimos importó». Samuel lo miró. «Solo di de cenar a un hombre con hambre», dijo. «Lo sé», dijo Garrett. «Por eso importó». Y se fue. El segundo fue un hombre joven, no más de 20 años, de nombre Cole, con una cicatriz nueva en la frente que hablaba de algo reciente que no explicó, que se detuvo frente a Samuel con el sombrero en la mano y dijo, con la voz directa de los jóvenes que no han aprendido todavía a suavizar lo que quieren decir: «Mi padre perdió su rancho hace 2 años. Firmó porque no tuvo a nadie que se quedara con él cuando llegó el momento». Hizo una pausa. «Usted tuvo a 250. Otra pausa. Me alegra que los haya tenido». Samuel no respondió. No había respuesta correcta para eso. Solo el asentimiento que Cole recibió y con el que pareció satisfecho, porque se puso el sombrero y montó y se fue sin mirar atrás. Amos, el ranchero del sur con el temblor en las manos que Anne había ayudado a escribir la carta para su hijo, fue el último en irse. Se tomó su tiempo.
Se sentó en el porche de Samuel esa mañana con una taza de café y la tranquilidad de alguien que no tiene prisa, porque ha llegado a la edad en que la prisa le parece un desperdicio de energía que podría usarse para otra cosa. Anne se sentó a su lado. Estuvieron un rato en silencio, el silencio cómodo de dos personas que han compartido suficientes horas durante los días anteriores como para no necesitar llenarlo con palabras. «La carta llegó», dijo Amos finalmente. Anne lo miró. «¿Ya cómo sabe?» «No lo sé», dijo Amos, «pero mi hijo es buen muchacho y las cartas de su padre llegan siempre». Hizo una pausa. «O eso me gusta creer». Anne sonrió. Amos la miró con esa expresión que había tenido desde el primer día. La expresión de alguien que ve en otro algo que le recuerda algo que ya no está. «¿Quieres seguir estudiando?», preguntó. Anne lo miró. «Sí», dijo sin dudar. «¿Su padre lo sabe?» «Mi padre sabe todo», dijo Anne con el tono específico de los 13 años cuando hablan de sus padres, lo que significa que sabe algunas cosas y el resto lo deduce. Amos se rió, una risa corta y genuina que le cambió el rostro completamente. «Dígale», dijo Amos, «que Amos Garrett dice que debería mandarla a la escuela del condado». Hizo una pausa. «Y que si el dinero es el problema, hay hombres en este territorio que le deben un favor a Samuel Briggs y que estarían contentos de que ese favor tuviera un uso concreto». Anne lo miró durante un segundo. Luego asintió, con la seriedad de alguien que acaba de recibir algo importante y que lo va a guardar en el lugar correcto. «Se lo diré», dijo. Elias Covenant fue el penúltimo en partir. Lo hizo al 9º día, al amanecer, con el caballo negro que era notablemente bueno y que en el contexto del rancho de Samuel había adquirido, durante esos días, una especie de presencia familiar. El sonido específico de sus cascos en el corral, la manera en que el animal interactuaba con los caballos de Samuel, con la sociabilidad tranquila de los animales bien cuidados. Samuel lo acompañó hasta el borde del rancho. Caminaron los dos en silencio durante un trecho, el silencio de los hombres que han compartido algo real y que saben que las palabras no son el instrumento correcto para todo lo que hay que decir. Fue Elías quien habló primero. «La investigación va a tomar tiempo», dijo. «Meses, quizás más. Marsh tiene abogados buenos y dinero del este y la costumbre de los hombres que han ganado siempre de no saber perder de manera ordenada». «Lo sé», dijo Samuel. «Va a haber presión», continuó Elías. «No del tipo de Morley con trajes y maletines, del tipo más sutil, rumores, dificultades que parecen accidentales, el tipo de cosas que son difíciles de probar, pero que acumuladas son difíciles de ignorar». Samuel asintió. «¿Me está advirtiendo?», preguntó. «Le estoy diciendo lo que viene», dijo Elías, «para que no lo tome por sorpresa». «¿Y los 250? Elías miró el horizonte, donde el último grupo de jinetes era todavía visible, alejándose hacia el norte. «Volverán si los necesita», dijo. «No porque se lo deba, porque eligieron estar aquí la primera vez, y las elecciones de esa clase no se deshacen fácilmente». Samuel miró también el horizonte. «¿Cómo lo sabe?» «Porque los conozco», dijo Elías. «Y porque los hombres que madrugaron 8 días seguidos para quedarse en un rancho que no era el suyo, no lo hicieron por un documento legal, ni por una promesa, ni por ninguna de las razones que duran poco». Hizo una pausa. «Lo hicieron porque usted les demostró, sin querer demostrárselo, que el tipo de hombre que hace lo correcto, cuando nadie lo está mirando, todavía existe en este territorio». Samuel lo miró. «Solo di de cenar a un viejo», dijo. «Lo sé», dijo Elías. «Eso es exactamente lo que hizo». Los dos hombres se quedaron quietos un momento. El sol estaba completamente arriba ya, y el aire de Wyoming en octubre tenía esa claridad específica que solo viene con el frío. La claridad que hace que todo parezca más definido, más real, más exactamente lo que es, sin las distorsiones que el calor produce en otras estaciones. Elías extendió la mano. Samuel se la estrechó. «Una cosa», dijo Elías, sin soltar todavía la mano de Samuel. «Dígame». «La niña»,
dijo Elías. Anne hizo una pausa. Amos tiene razón. La escuela del condado se queda corta para lo que esa muchacha puede ser. Otra pausa. Hay una escuela en Laramie. Buena. El director se llama Whitmore y me debe un fallo que le salió bien hace 6 años. Miró a Samuel directamente. Si usted me da permiso, le escribo. Samuel lo miró durante un tiempo largo. Piensas en Clara. Piensas en lo que Clara habría dicho frente a esta oferta. Y no tienes que pensarlo mucho, porque la conociste durante 16 años y sabes exactamente lo que habría dicho. Habría dicho que sí antes de que Elías terminara la frase. Habría dicho que sí, con esa certeza tranquila que tenía para las cosas que importaban. Y piensas en Anne con sus 13 años, y sus ojos claros y su manera de escuchar con todo el cuerpo, y las cartas que escribió para los hombres del territorio, con una delicadeza que nadie le enseñó específicamente, pero que aprendió de todas formas. Y piensas que Clara estaría orgullosa, no de Elías, no de los 250, de que Samuel Briggs abrió la puerta esa noche. Escríbale, dijo Samuel. Elías asintió, soltó la mano, montó, que antes de que el caballo negro se pusiera en movimiento, se volvió una última vez hacia Samuel, con una expresión que era difícil de describir. No era una sonrisa exactamente, no era satisfacción exactamente, era algo más cercano a lo que siente un hombre cuando ve que el mundo de vez en cuando funciona de la manera en que debería funcionar siempre. Samuel Briggs, dijo. Elias Covenant, respondió Samuel. El territorio necesita más hombres como usted. Samuel lo miró. El territorio necesita más viejos como usted que caminen con las botas rotas, dijo. Esta vez sí fue una sonrisa. Elias Covenant espoleó el caballo negro y partió hacia el norte con la espalda recta, y los años y los kilómetros y los 14 años de fallos justos, y las 3 semanas de caminata, y el caso que había construido pieza por pieza, guardados en algún lugar de ese cuerpo que era viejo, pero que todavía sabía exactamente lo que tenía que hacer. Samuel lo vio alejarse hasta que desapareció en el horizonte. Esa tarde, Samuel Briggs hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sentó en el porche sin los registros de ganado, sin los números que no cuadraban, sin la lista de lo que faltaba, y lo que sobraba, y lo que alcanzaría y lo que no alcanzaría para el invierno. Se sentó simplemente, con una taza de café, el café que había aparecido entre las provisiones de los hombres del territorio y del que quedaba todavía suficiente para varias semanas, y el sol de octubre en la cara y el silencio del rancho que después de 8 días de 250 hombres sonaba diferente. No vacío, solo suyo otra vez. Thomas salió a sentarse junto a él. No dijo nada. Se sentó en los escalones del porche con las rodillas levantadas y los codos sobre las rodillas y los ojos en el horizonte norte, con esa expresión de los 16 años que miran lejos, no porque haya algo específico que mirar, sino porque el horizonte es el lugar donde los pensamientos que todavía no tienen forma encuentran suficiente espacio para moverse. ¿Cómo fue Denver?, preguntó Samuel. No la versión corta que Thomas había dado al llegar, la real. Thomas pensó durante un momento. Grande, dijo. Ruidosa. Otra pausa. Había un edificio que tenía 5 pisos. Nunca había visto un edificio de 5 pisos. Samuel asintió. ¿Y el juez Webb? Viejo, dijo Thomas, pero del tipo de viejo que escucha. Pausa. Como Elías. Samuel bebió su café. ¿Quieres volver algún día?, preguntó. A una ciudad así. Thomas miró el horizonte durante un tiempo largo. No lo sé, dijo honestamente. Quizás. Otra pausa. Pero no todavía. Samuel asintió. Era la respuesta más adulta que su hijo había dado nunca, y los dos lo sabían aunque ninguno lo dijera. Anne salió con su propia taza y se sentó en el otro lado del porche con el libro que había estado leyendo durante los días anteriores. Un libro viejo, de tapas gastadas que uno de los hombres del territorio había dejado olvidado y que Anne había recogido del suelo con la expresión de alguien que encuentra algo que buscaba sin saber que lo buscaba.
Los tres Briggs estuvieron en el porche durante mucho tiempo sin hablar. El sol fue bajando despacio hacia el oeste. El frío fue subiendo despacio desde el suelo. Y en algún momento, Samuel no supo exactamente cuándo, Anne levantó los ojos del libro y dijo con la voz tranquila de quien está enunciando algo que ha estado pensando durante un rato: «Papá». «¿Sí? Cuando invitaste al señor Elías a cenar», dijo, «¿sabías que iba a pasar todo esto?». Samuel la miró. Pensó en la pregunta con la honestidad que merecía. «No», dijo. «Entonces, ¿por qué lo invitaste?». Samuel miró el horizonte, miró el rancho, miró las 400 acres que habían costado 12 años y que seguían siendo suyas. Miró las manos de Thomas en las rodillas, miró el libro en las manos de Anne. «Porque estaba en la puerta», dijo, «y tenía hambre». Anne lo miró durante un segundo. Luego volvió al libro. Como si esa respuesta fuera suficiente. Como si esa respuesta fuera exactamente suficiente. La carta de Elías llegó 3 semanas después. Era breve. Elías era un hombre de palabras precisas y las cartas no eran la excepción. Decía que Webb había abierto la investigación formal como prometió, que Greer en Cheyenne había sido notificado de la revisión de su conducta, que Marsh había contratado 3 abogados nuevos de Chicago, lo cual era, escribía Elías, con algo que podría haber sido humor seco, la señal más clara posible de que el caso era sólido, porque los hombres que no tienen nada que temer no contratan 3 abogados de Chicago. Y en el último párrafo, separado del resto por un espacio que le daba el peso de algo que había sido pensado aparte, decía: «Escribí a Whitmore en Laramie. Respondió ayer. Hay un lugar para Anne en septiembre si usted decide que es lo correcto. No tiene que decidir ahora. Tiene tiempo hasta la primavera. Pero quería que supiera que el lugar existe». Samuel leyó la carta 2 veces. Luego se la dio a Anne. La vio leerla. La vio llegar al último párrafo. La vio leerlo de nuevo. La vio doblar la carta con cuidado, con esa precisión específica suya que ponía en las cosas que importaban, y levantarla a los ojos. No dijo nada. Samuel tampoco. Pero algo pasó entre los dos en ese silencio que era más completo que cualquier conversación que podrían haber tenido. El entendimiento mutuo de 2 personas que se conocen bien y que saben que ciertas cosas no necesitan más palabras que las que ya se han dicho. Samuel miró el rancho, las 400 acres, la cerca que todavía necesitaba reparación en el sector norte, el corral donde los 3 caballos que quedaban después de que el ruano partió con el correo se movían con la placidez de los animales que tienen suficiente espacio y suficiente agua y suficiente pasto para el día. Pensó en el último plato de frijoles y tocino y pan de maíz endurecido. Pensó en lo que había costado darlo. Pensó en lo que había traído. No la investigación, no los 250, no la carta de Laramie, ni la escuela para Anne, ni el correo en Denver, ni nada de lo que había ocurrido en los días siguientes. Todo eso era real, y todo eso importaba, pero no era lo que el último plato había traído realmente. Lo que había traído era más simple y más difícil de nombrar que todo eso. Era la prueba de que Samuel Briggs, en el momento más escaso de los 12 años que llevaba en ese rancho, con las reservas contadas y el invierno en el viento del norte y los números que no cuadraban mirándolo desde el papel, había sido exactamente el hombre que quería ser. Sin público, sin cálculo, sin saber que alguien estaba mirando. Solo el hombre que no podía cerrar la puerta cuando había hambre al otro lado. Y que eso que parecía tan pequeño en el momento en que ocurrió, había resultado ser lo más grande que tenía. El invierno llegó en noviembre. Como siempre llega en Wyoming, sin aviso, sin permiso, con esa honestidad brutal que convierte el mundo conocido en algo irreconocible en cuestión de horas. Pero esa noche, cuando la primera nevada grande del año cayó sobre el valle y las 400 acres de Samuel Briggs desaparecieron bajo el blanco y el fuego en la chimenea ardía con la constancia de las cosas hechas para durar, había en la cabaña algo que no había estado los inviernos anteriores. No era calor físico. El fuego siempre había dado eso. Era otra cosa. Era el rancho lleno de lo que los ranchos necesitan
para ser más que tierra y madera y números en un papel. Presencia. Thomas con sus 16 años y el horizonte todavía en los ojos. Anne con su libro de tapas gastadas y la carta de Laramie guardada en el lugar donde se guardan las cosas que son promesas del futuro. Y Samuel Briggs con su taza de café y el búfalo de hueso. No había búfalo. Ese era otro rancho, otra historia, con su taza de café y el silencio del hombre que ha llegado al final de un día difícil y que sabe, con la certeza tranquila que no necesita ser dicha en voz alta, que hizo lo correcto, que lo hizo sin saber que era correcto, que lo habría hecho aunque nunca lo hubiera sabido, y que eso que no tiene nombre fácil en ninguna lengua, era lo único que en realidad importaba. Dicen que en el territorio de Wyoming, la generosidad es el lujo que los hombres pobres no pueden permitirse. Samuel Briggs no estaba de acuerdo. Creía, y los 9 días que siguieron a la noche en que dividió su última comida con un extraño le dieron razones para seguir creyendo. Que la generosidad no es un lujo, es una elección que se toma en un segundo y que dura para siempre. 250 hombres no llegaron al rancho de Samuel porque alguien los convocó. Llegaron porque vieron algo que hacía mucho tiempo no veían. Un hombre que en su momento más escaso, con las reservas contadas y el invierno en camino y los números que no cuadraban, eligió ser exactamente el hombre que quería ser, sin público, sin cálculo, sin saber que alguien estaba mirando, en un mundo que cada día parece recompensar más al que guarda y menos al que da. Esa historia importa. Si tú también lo crees, escribe invierno en los comentarios y suscríbete, porque aquí vas a encontrar más historias que te recuerdan que el carácter no es lo que uno hace cuando todo va bien, es lo que uno hace cuando el último plato es el único que queda.